En el siguiente elemento nos habla de la psicometría de estudios previos. Y el APA séptima, o sea, el formato que utilizamos ahí en la coordinación, nos dice que habría que reportar la fiabilidad en estudios previos, la validez convergente o discriminante cuando sea relevante, que se reporten las características demográficas básicas de otras muestras si reporta coeficientes de fiabilidad o de validez de aquellas muestras, como aquellos que se describen en los manuales de los test o información de las normas para los instrumentos. Acuérdense que este es en el contexto de los psicólogos, ¿no? Entonces, nos estamos refiriendo aquí que en tu proyecto, pues vas a tener esta sección y en esta sección debes reportar la calidad finalmente de los instrumentos. Y la calidad medida, como lo habíamos visto en otras sesiones, pues en este caso en términos de fiabilidad o validez. Ya habíamos comentado que hay distintos tipos de validez, también hay distintos tipos de fiabilidad. Pero no se trata que en esta sección digas lo que tú vas a hacer, o sea, los cálculos que tú vas a realizar para tus datos, sino que se trata de que como estás reportando ciertos instrumentos, entonces tú refieras qué propiedades psicométricas se han verificado en estos instrumentos y para decirlo, pues lógicamente vas a tener que referirte también en qué tipo de muestras, qué características tenían ellas para que sean entendidas. Estas propiedades psicométricas que tú vas a reportar son las propiedades de los estudios previos y lo que pasa es que las propiedades psicométricas son exclusivas para cada una de las mediciones. Estas propiedades no pertenecen a los instrumentos. Entendemos que estas propiedades son el producto de la relación entre un instrumento con la aplicación en particular. Entonces no podremos achacarle la validez a este instrumento, la fiabilidad a este instrumento. Si yo quiero medir el peso de una persona, pues yo tengo una báscula, la subo y mide el peso. Si quiero medir la estatura, tengo un flexómetro, pongo la persona y coloco el flexómetro y mido a la persona. Pero si yo quiero medir la depresión de una persona, pues no tengo un depresímetro. O puedo utilizar un instrumento como a través de un expresor hormonal y mido el cortisol y entonces ya sé que si tiene el cortisol mucho más elevado, puede ser que esté más alterada que una persona que tiene cortisol más bajo. Estoy siendo muy simplista, muy reduccionista en esto. Pero también puedo medir depresión a través de un instrumento de comportamiento. Y entonces, al punto al que quiero llegar es que yo utilizo instrumentos de medición cuando estoy midiendo un constructo. Es decir, cuando estoy midiendo un atributo de una variable que no se puede medir de manera directa. Y en esa serie de constructos, pues son adaptabilidad, depresión, calidad de vida, es decir, tengo que tener en cuenta, primero, la definición teórica que quede perfectamente clara y definida de lo que estoy diciendo que estoy midiendo. Si mido resiliencia, que no confunda resiliencia con esperanza, digo, por citarles algún ejemplo nada más, debe de haber cientos, de hecho debe haber como 600 formas diferentes de medir pobreza. O sea, ¿a qué le llamamos pobreza? Y entonces, con ciertas metodologías, resulta que el país tiene 60 millones de pobres y con otras metodologías nomás tiene 30 millones. Lo mismo sucede con el COVID en este momento, porque hay países que tienen se dispara su número de casos con respecto a otros y resulta que la diferencia está en cómo lo estás midiendo. Por ejemplo, México con el modelo Centinela, no mides todos los casos, muestreas y el resto los estimas. Mientras que otros países no, otros países hacen una cantidad enorme por eso publican sus datos confirmados.
esa es una controversia que en ocasiones se genera, particularmente entre el gobierno del Estado y la Federación, de por qué no hacer pruebas masivas. Bueno, a mayor número de test, pues mayor número de falsos positivos. Y a mayor número de falsos positivos, mayor gente que satura las instituciones clínicas. Perdón, me estoy extraviando. Entonces, primero hay que tener definido perfectamente bien el constructo del que vamos a medir. Cuando tenemos claramente el constructo que vamos a definir, entonces ese instrumento que voy a utilizar tiene que ser válido, preciso y confiable. Válido, preciso y confiable son los tres elementos métricos que tengo que reportar. Dos de ellos tienen que ver con estructura, con la estructura del instrumento. Y uno tiene que ver con que el instrumento mida lo que dice que está midiendo. De tal manera, bueno, que en estos elementos de medición de constructos yo tengo que tener instrumentos que hayan sido validados en contextos similares al contexto donde yo voy a aplicar ese instrumento. Pues hay instrumentos muy sensibles a si tú los aplicas en población rural a población urbana. Muy sensibles a si tú los aplicaras a adolescentes que a personas adultas. En ese tenor hay que tener mucho cuidado, porque yo les decía al inicio de la conversación, por mucho ocasiona más errores el instrumento que el tamaño de la muestra. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta es, no es lo mismo el valor métrico obtenido permítanme un ejemplo. Cuando yo he ido a aplicar, por ejemplo, medimos la variable de, tenemos una investigación que tenía que ver con síndrome de Estocolmo en mujeres agredidas por sus parejas, violencia de pareja. Y entonces nosotros aplicamos el instrumento de violencia de pareja en un grupo de universitarias y en un grupo de una casa de refugio para mujeres violentadas. Y entonces aplicamos los cuestionarios y resulta que las mujeres universitarias reportaban tener más índice de violencia, referidas a las mujeres que estaban en una casa hogar. Y no era por el significado de violencia para cada persona, no sé si me siguen la idea. Ahí entra un concepto que es, no lo quiero enlazar en este momento, pues, pero el concepto de Dunning-Kruger, en el que una persona cree estar en un lugar de la campana de Gauss, cuando realmente está en otra parte de la campana de Gauss. Tú puedes hablar con una persona y decirte, esa persona, sí, yo me considero pobre, soy bien pobre, toda la vida he tenido ganas de un yate y nunca he podido comprarlo. Y puedes hablar con otra persona que tiene incluso pobreza dimensional, multidimensional, y te dice, no, pobres aquellos que no tienen para comer, yo aunque sea tengo mis frijolitos todos los días. Entonces, una cosa es lo que me da la métrica y otra cosa es lo que significa ese valor para la persona a la que estoy midiendo. Yo puedo ir con una persona y me dice que su bienestar subjetivo es así, o sea, yo puedo encontrar con un instrumento de bienestar subjetivo dos personas así, porque una me da 8 y la otra me da 6, y cuando les pregunto a ellas sobre sus percepciones y cómo se siente, resulta que son así. No sé si me estoy explicando, porque muchos constructos intentan ser objetivos. Cuando yo mido pobreza o cuando mido estrato socioeconómico, lo que yo mido es cuántos carros tienes, cuántas habitaciones tiene tu casa, cuántos baños tiene tu casa, y en función de ese tipo de preguntas completamente objetivas, deduzco tu nivel socioeconómico. Pero tu nivel socioeconómico no tiene absolutamente nada que ver con que tú te sientas pobre o no te sientas pobre. Y entonces ahí es donde yo insisto en que teóricamente tenemos que tener una claridad sobre qué estamos midiendo. Precisamente por eso, porque la métrica es una,
y lo que significa ese valor es otra cosa completamente diferente. Si ustedes están utilizando otro tipo de instrumentos, ¿sí? Digamos que son del área biológica, etcétera, pues esos no están exentos de referir su calidad. Por ejemplo, a mí me ha tocado utilizar, no sé, una báscula Tanita y yo en esta área que tiene que ver con las mediciones, yo tengo que decir qué tanto puedo confiar en esa medición. Aún en los instrumentos que son no psicológicos, es importante que en el proyecto, pues tú reportes los indicadores, las características que nos van a dar información sobre qué tanto podemos estar seguros de que ese instrumento es de calidad. No es lo mismo, por ejemplo, una tanita de estas muy modernas, ¿verdad? Totalmente electrónicas, que una báscula, pues de estas mecánicas. Ahora, hay que pensar también si esa, no preocuparnos demasiado para ciertas cuestiones, porque si la diferencia a veces es de gramos, la pregunta es si eso es importante o relevante para mi estudio. Pero lo importante es que yo reporte. Por eso en el caso de instrumentos de esta naturaleza, pues se pide que reportes la marca, no sé, y estas características que si tú los utilizas, tú sabes que tienes que reportar, ¿verdad, Felipe? Sí, sí, algo que es muy importante es que en los proyectos todo esto que estamos hablando se sintetiza en un cuadro de operacionalización de las variables. Entonces, en esa operacionalización de las variables, yo debo de colocar cuál es la variable, cómo se define teóricamente, cómo se mide y si ese instrumento con el que voy a medir tiene propiedades métricas en el caso de que sea un constructo o no. Pero también tengo que colocar en este otro caso de mediciones exactas, de mediciones tangibles, de variables tangibles, el instrumento. ¿Por qué? ¿Qué sucede ahorita con los, en boga, ¿no? ¿Qué sucede con los, llaman, puestos de vigilancia sanitaria? Que muchos tienen un medidor de temperatura industrial que tiene incluso 2 grados centígrados de sensibilidad, o sea, de fallo, De error. error. Entonces, lo mismo puedes tener 40 o puedes tener no, dos arriba, dos abajo. Incluso te cambia Tienes incluso 36. con la distancia en la que te la tomó. Tiene que ser a 15 centímetros y en la frente, no puede ser en la mano. O sea, hay otra serie de elementos, pues. Pero aquí también quiero hacer otro comentario que me parece pudiera servir o ser relevante. El punto aquí, por ejemplo, cuando yo hablaba de la pobreza, en ocasiones es importante entender para qué mido la variable. Porque yo puedo medir una variable con un instrumento que no es perfecto, pero lo que me interesa a mí es el cambio. Pues a mí me gustaría medir la pobreza para saber cómo la voy disminuyendo, no para saber cuántos hay como tal. Entonces, en ocasiones el instrumento, dependiendo de la naturaleza de la investigación, también me parece que pudiera no ser el instrumento como es importante, por supuesto, porque me permite monitorear la variable. Pero si yo mido al mismo grupo, como en el caso de tu báscula, Carlos, si me diste al mismo grupo control y al mismo grupo experimental y lo que estás visualizando son los cambios, entonces ahí la báscula pasa, o el error de la báscula pasa a segundo término. Exactamente. Bueno, si los medí con la misma báscula. Exacto.